Gracias por continuar con nosotros en contacto directo. Nos acompaña Waldis Taveras, municipalista, hombre político de mucha experiencia. Ex-regidor. Es regidor, así es. Me gustó esa frase de los partidos políticos. No sé si usted la puede repetir en público, pero tiene toda la razón. Bienvenido, Waldis. Pues un placer gracias, tenerle aquí. Un placer compartir con ustedes. Bien, y buenas noches. Lo de los partidos políticos. Sí. Mira, desde un momento que aquí se hizo la sociedad política civil, que no es más, personas que militaron esencialmente en la izquierda y perdieron vigencia, hicieron ONG, y entonces desde esas ONG activan en política, en acciones de tipo política, y se constituyen en contrapeso de las organizaciones que constitucionalmente son partidos políticos. Entonces yo digo, esa es la sociedad política civil que tiene la garantía de que no tiene que buscar votos, no tiene que atender a ningún compañero, pero al final le toca una parte del poder del Estado. Una gran parte. Sin importar quién llegue. Por ejemplo, participación ciudadana, una gran parte del manjar. Siempre, todos, sin importar partido. Entonces los otros es que desde que muere don Juan, el PLD cerró su escuela de partido. Balaguer, cuando hace social cristianismo, hace una escuela de formación política realmente. Y en el PRD, con la muerte de Peña, se cierra la escuela también. El instituto prácticamente quedó cerrado. No, y Peña, fue aperturado creo que ahora. Hipólito rescató el instituto, pero de una parte eminentemente plural. Entonces yo digo que la política es una ciencia y hay que estudiarla. Desde la base, no solamente de la parte académica, sino de la concepción ideológica y organizativa que se tiene para ir a gestionar el Estado. Entonces, como eso no existe, yo digo, aquí lo que hay son consorcios políticos empresariales. Juan, ahora que usted está hablando de ese tema, antes de entrar a lo que tiene que mucho conocimiento de la municipalidad, usted es dirigente del PRM. No. PRD. Yo soy un simple miembro del partido. Sí, perdón, del PRD. ¿Qué evaluación le puede dar usted ahora mismo a lo que es una sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional donde crea lo que es la figura de lo que es la candidatura independiente? ¿Candidaturas o candidaturas ¿Y de qué manera podría esto afectar la democracia? Desde la Constitución de 1926, aquí están las candidaturas independientes. Están consignadas constitucionalmente, ha habido cambios. Justamente hoy hay un buen artículo de Milton Rey Guevara sobre el tema. ¿Qué yo creo? Primero, que la sentencia del Tribunal Constitucional hace una mala interpretación de lo que son las candidaturas independientes. Razones, constitucionalmente, quienes pueden presentar candidatos son los partidos u organizaciones políticas. Y siempre se condicionó a las candidaturas independientes a que presentaran organismos municipales organizados que pudieran representar un grupo de ciudadanos. De hecho, aquí durante mucho tiempo hubo un movimiento montecristeño que presentaba candidaturas. Y cuando lo anunciaban, movimientos... no, pero son registrados como movimientos. Movimientos. ¿No? Pero la candidatura independiente, si no se regula mediante una ley y se llega quizá a un bajadeo con la posición del Tribunal Constitucional, incluyendo los votos disidentes que tiene esa sentencia. Exacto. Ahí hay dos votos. Hay dos votos muy significativos. Y Alejandro. Y el artículo de Milton Rey Guevara de hoy en Listín Diario le pone la tapa al pomo. Es un peligro, pero la sociedad política civil siempre... ¿No está preparado el país para esto todavía? Es altamente peligroso, y más que por candidaturas presidenciales... Porque, miren, poco a poco los consorcios políticos empresariales y los consorcios delincuentes mafiosos que vienen del narcotráfico y compañía han asaltado el Congreso. Ay, santo, Entonces, el Congreso es un primer eslabón. Agrégale riferos, ¿no? Sí, pero acuérdense que la rifa la legalizaron. Sí. Pero obviamente es un instrumento de lavado de activos porque no tiene control. Y eso le facilita llegar en un país, como yo decía antes, que no hay partidos políticos, sino que cada quien sale con un bojote de dinero y lo compra. Y compra ciudadanos. Y también, aquí quizás no se diga mucho entre los propios miembros de las organizaciones, aquí se compran dirigentes medios.
¿Cómo así? Pero explíqueme. Por ejemplo, ¿tú sabías eso? Eso fue lo que pasó ahora en las elecciones, que sí. todo el que quiso se fue para el gobierno. No, porque fíjense, aquí tampoco se han analizado los resultados de las elecciones. Sí, pero si pero yo me refiero, se compró yo nunca había visto en un proceso electoral que 2 días antes, 3 días antes, una semana antes de un proceso electoral, se vaya un candidato de tal cosa, se vaya otro candidato para los partidos de gobierno. No se van de gratis. No. Inclusive, para la campaña del 98, ahí están los discursos de Peña que abordó ese tema. Pero miren este dato. Cuando yo comparo el padrón de los partidos con los votos que se obtuvieron, el PRM llevó a votar el 89% del número de que dicen que son sus miembros. Yo no estoy diciendo que necesariamente fueron los miembros. Un padrón de 3 millones, hablaba de 3 millones, ¿no? Sí, pero ojo, lo de la Fuerza del Pueblo solamente votó, comparado con el padrón, un 39%. Ajá. Y de lo del PLD, solamente un 12%. O sea, la gran abstención, si tú la mides así, te demuestra que se abstuvieron de votar los miembros del partido, o entre comillas, porque los miembros del partido no de oposición, tiene que ver y con eso que se hace. ¿Todo el mundo cómo? creía que iba a ganar Abinader? No, ¿O estaba seguro que no, iba a ganar no Abinader? solamente eso. ¿Cómo se hace? Recuerden que ahí tenían elecciones congresionales también, Sí. y senatoriales. Sí. Entonces, y del Parlacén. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por ejemplo, para poner una circunscripción cualquiera, si yo soy candidato a diputado de un partido X, voy y le digo, hay un dirigente de organización contraria a la mía, yo cuadro con él para que no lleve su gente a votar. ¿Por qué? Porque tú tienes un 60 que se mueve si tú lo mueves. Si tú no lo mueves, La no logística, va. la logística. La logística. Pero tú no lo mueves a favor de lo de tu partido y ya eso beneficia al O partido. sea, no lo mueve a favor de lo contrario, pero tampoco lo mueve a favor de tu partido. Exacto. Entonces tú lo que estás es restando. Yo no quiero que tú vayas a votar conmigo, por mí. Quédate en tu casa. Yo quiero que tú no lleves tu gente a votar. Ah, coño. Esas son las negociaciones, eso se da. Eso se da. Aquí en este país. Claro. Oh, pero Pero, Walde, ¿qué le parece a usted la victoria? Primero, porque estamos hablando de un 57% que obtuvo el PRM, el presidente Luis Abinader. Eso, y también que me evalúe, es que cada año, si tú analizas lo que ha pasado políticamente, 96 hacia acá, la abstención ha ido creciendo. Por ejemplo, el año pasado fue 48, en las elecciones pasadas fue 48 o 49, y tenía validez por lo que pasaba, que la pandemia, pero ahora baja 46%. ¿Hay desconfianza del votante hacia los partidos políticos? ¿Qué está pasando? No, que la actividad política se ha ido comercializando más. Entonces tú tienes un pueblo donde no hay mucha educación, ni los grandes liderazgos que arrastraban la gente de aquella generación no existe hoy. Entonces tú tienes un país con una gran cantidad de votantes jóvenes y muchos de esos jóvenes están... Primero, una parte de la clase media y media alta no le importa lo que pase en la política. Y los de abajo hay que buscarle lo de ellos. Entonces eso te genera una tensión natural. Y lo otro es, miren, en estas elecciones se produjo un fenómeno. La popularidad del presidente Abinader en una buena estrategia fue la candidatura del presidente Abinader es la que gana. Por eso, en los afiches usted va a encontrar que aparecía la foto grande del presidente Abinader no el partido, sino y la foto chiquita de los candidatos a diputados, a senador y alcalde y a regidores. O sea, no sé si ustedes se dieron O cuenta. sea, no el partido, sino el presidente. El presidente la figura, como figura. O sea, él pasa 4 años prácticamente sin oposición. Y el que no le hacen oposición... ¿Y políticamente Eso es eso es así. bueno? ¿Políticamente eso es bueno o malo para un partido determinado? No, depende cómo usted se encuentre dentro de lo que son los consorcios. Porque, Usted insiste con cosas. sí, porque siempre el empresariado tiene pone los huevos en diferentes candidatos, Sí, pero exacto. pone más donde tiene más beneficios. Así, Entonces exactamente. tiene la mayor cantidad de secciones impositivas y también un trato Mucha especial. gente critica que el presidente de la República haya dicho con tanto tiempo de antelación que no iba, luego de la modificación
a la Constitución y que quizás por eso todos esos movimientos dentro del partido de gobierno y hasta el descuido de algunos funcionarios de sus deberes públicos. Mira, yo creo que la decisión del presidente de anunciarlo, ya lo había dicho, que no iba, fue una demostración de extrema sinceridad del presidente Abinader. Es lo primero. Un exceso de... Sí, no de sinceridad, pero también un cuidado sí, frente a lo que estaba pasando. Sí. Yo dije lo siguiente, a mí entendía que los candados de la Constitución estaban puestos. Con la misma llave que se pusieron los candados de hoy, se pueden abrir mañana con la llave de mañana. Solamente que otro tenga mayoría en el Congreso. Que yo creo que en el PRM necesitan historiadores que le expliquen por qué ese partido, aunque cambie de sigla, celebra elecciones cada 20 años. Celebra triunfo. Ese partido triunfó en el 62 y tuvo que pelear el 78, 16 años después, para poder celebrar unas elecciones entre Bosch y don Antonio. Pero ahora se rompió la maldición. No, Luis se religió. No, porque es una continuidad. Lo hizo en el 82. Entonces, el partido gana el 78. El mismo presidente. Pero yo digo, celebra un triunfo desde la oposición. Gana en el 78 y además pasa 2 periodos y vuelve a celebrar 20 años después con Hipólito en el 20. ¿Eso va a pasar ahora? Si en el PRD no buscan historiadores que le expliquen eso, por qué se pierden las elecciones, si no le buscan psicólogos, psiquiatras, que le diga por qué no todo el mundo puede aspirar a ser presidente de la República. Porque en este país, todo el que tiene una nómina, encuesta 4 lambones, que comienza, usted es un líder, usted es el que sabe, a usted lo están aplaudiendo, y ya puede ser candidato presidencial. Pero también necesitan un psiquiatra y psicólogo que le explique por qué perdieron para que no se suiciden. Entonces son 3 profesionales. Pero si no se han suicidado los del PLD, que duraron 20. Pero hubo suicidio dentro del PLD. Sí, es cierto. Señores, vamos a la pausa con su anuencia, Wadis. Ya retornamos con más temas interesantes. Gracias por continuar con Contacto Directo. Wadis Tavera nos acompaña. Yo quiero, antes de irnos también a lo de la municipalidad, lo que está sucediendo con esos campesinos en Cotuí, el tema de la Barrick-Gold. 600 más o menos. O sea, el tema de la presa de Cola. Y yo decía, pero los campesinos están exigiendo un derecho. Y quizás el Estado no se ha puesto del lado de quienes tiene que proteger. Quisiera su opinión en ese sentido. Para mí es difícil quizás opinar porque yo vengo de la Rosario Dominicana. Tiene más experiencia. Sí, de hecho, mire, cuando se abre una presa de Cola que tiene cianuro de sodio, que es con lo que se explota la mina, y tiene esta parte última de la mina, se liga sulfuro, que es el material natural con cianuro de sodio, que se aplaca un poco con la cal. Por lo tanto, es dejar de explotarla es peor en términos ambientales que explotarla. Segundo, este país se basa en el derecho a la propiedad privada, que es fundamental del capitalismo, aunque este es un capitalismo atrasado, como decía Bosch. Pero a esos que tienen esos títulos de propiedad hay que respetárselo. Y cada quien tiene derecho a ponerle el valor o el justo precio a su propiedad. Cuando eso se comenzó en la Rosario Dominicana, intervino Monseñor Flores, que era el obispo de La Vega. Y fue una garantía frente a la inversión de Rosario Dominicana, que en ese momento había un 40% de acciones del Banco Central de la República Dominicana, un 40% Rosario Resort y un 20% del Simple en Industria. O sea, ese fue el consumo. Y ahí interviene don Hugh Brache y Ramón Báez Romano. Y garantizaron que a esos campesinos se les pagara su propiedad. Yo no conozco tanto lo de ahora porque cuando voy a Cotuí
voy nada más a aspecto familiar y trato de no intervenir mucho en la actividad. Pero lo que no me gusta del proceso es que hay gente opinando que no sabe las consecuencias de una mina. Una mina cerrada, si eso se deja al intemperie y baja y se va, los efectos de lo que va a pasar del Yuna hacia abajo, hasta terminar en la bahía de Samaná, que es donde desemboca el río Yuna, es impredecible. En todos los niveles. Pero si ellos se van o deciden irse, ellos no tienen que el pasivo ambiental asumirlo. El contrato no, porque el contrato en desmedro del pueblo dominicano. Es de suponer que mientras explota usted va creando un pasivo ambiental. Sí, claro. Y la mayor parte de las minas siempre hay lo que es el pasivo ambiental. Rosario Dominicana dejó un pasivo ambiental con dinero depositado en el Banco Central para trabajos de rehabilitación ambiental cuando terminaba la presa de Cola. Yo no he visto esta presa de Cola, que la explotación de sulfuro. De hecho, yo debí estar en diciembre allá porque habían unos reconocimientos a este empleado de la Rosario. No pude estar. Pero ojalá lo entiendan los mismos actores políticos, porque ahí hay muchos actores políticos que nada más han ido a Pueblo Viejo ahora para presentarse de simpáticos, porque son candidatos presidenciales, pero no saben lo que es una mina y esa consecuencia del pasivo ambiental que deja la minería. Guay, hablando de allá de lo que es la municipalidad, usted fue regidor, creo que fue 2016, 2020. 2010, 2016. 2016, ok, perfecto. Y secretario del Consejo de Regidores de la capital, 1992 hasta el 2002. Aquí vemos la capital, voy a partir de la capital porque aquí que vivimos nosotros, que crece de manera desorganizada, es decir, aquí cualquiera te hace una casa, a veces te hacen edificios y resulta que ese edificio no está, no se han hecho los estudios necesarios para construir. ¿Qué se puede hacer aquí? Porque parece que estamos viviendo como en una selva que no hay control sobre los permisos que hay que tomar para una construcción determinada. Mira, el populismo y el clientelismo con que la clase política empresarial ha manejado el país a partir de la muerte de Trujillo ha contribuido a todo este desorden que tenemos. Y claro, yo digo que la Virgencita de la Altagracia nos protege. Porque cualquier temblor de tierra que aquí se haga, y tú ves, para ponerte el ejemplo más sencillo, tú coges la Ortega y Gasset y llegas hasta la avenida que divide, y tú ves lo que hay en Cristo Rey ahí, subiendo a los Reyes Católicos. Sí. Un temblor de 2.5, 3.5, derrumba todo eso. Pero si tú ves... Por ahí por donde tiran basura claro. Se coge para el zoológico. Pero si tú ves, si tú te paras en el puente de la 6 de noviembre... Todo eso lo pintaron ahora y le pusieron muchísimos colores, pero... Sí, pero eso... En el mismo desorden. Es en el mismo desorden. Entonces, después tú tienes el otro desorden. El otro desorden es de la clase media, que vive asignado en la capital. Vive asignado este es un hacinamiento de lujo, lo que tenemos en el polígono central. Muchas torres sin condiciones. Mira, la capital no tiene drenaje pluvial. No tiene servicio de tratamiento de agua servida. Algunas torres tienen una pequeñita planta que no procesan ni una cuarta parte de las aguas servidas que ahí se producen, que antes le decían agua negra. Aquí no tenemos facilidades viales. Te hacen en una callecita pequeña 5 torres, donde tienen que salir todos los días entre 80 o 100 vehículos, y el peso vehicular de esa vía es para apenas 25 o 30, porque están en un solar que originalmente fue diseñado para que viviera una familia con 4 o 5 personas. Y ya se hizo un edificio para 70 para familias. Pero eso tiene un negocio. ¿Cuál es? El privilegio de estar previamente informado. Por ejemplo, tú tienes una casa donde solamente se permite 2 niveles, y a mí me dan la información que dentro de un año ahí yo podría hacer una torre de 20 pisos. Yo voy y te compro esa casa a buen precio, pensando, y tú me la vas a vender pensando que ahí nada más hay 2 viviendas. Pero cuando yo la haga el año que viene, yo estoy multiplicando y estoy llegando a 20 viviendas o 30 viviendas más. Con el mismo séptico, por ejemplo. Y pasa muchas veces sin espacio para hacer el séptico. Mire,
yo decía no hace mucho, y alguien se alarmó, bueno, tu esposo también se alarmó, yo decía, yo no sé qué día la ciudad capital va a amanecer envuelta en ese fecal. No, Wally, tú estás exagerando. La semana pasada la señora Nicolás Penson amaneció llena de heces fecales. No relaje. Está publicado en el Diario Libre ahí. Ay, mi madre. ¿Por qué? Un cético explotó. Se saturan. No aguantó, sí. Se saturan porque en el subsuelo de esa parte arcillosa, la interconexión, no es que venía desde el tubo. No, es la parte que sale y tú vas a ver cuando eso pasa también en el lado de la feria. Las aguas salen por la parte lateral, no por el centro de la alcantarilla. Entonces, cuando tú tienes todo eso, tú dices, y si yo te digo a ti, ustedes saben la contaminación que representa Duquesa para la ciudad capital. Independientemente que esos muchachos que están ahí, la han estado trabajando con dignidad, con dedicación, y hasta la fecha no tenemos un incendio. Ahí hay cosas que ellos no pueden controlar. A Duquesa llegan entre 10 y 12 mil toneladas. ¿Lo van a cerrar? 10 o 12 mil galones de agua servida, la mayoría de limpieza de pozos sépticos de heces fecales que terminan en el río Isabela. Ay, Dios. Van a cerrar Duquesa. Yo creo que es una decisión de mucho valor. Yo también tengo preocupaciones, porque lo primero que me pregunto, ¿dónde está la carta de ruta? ¿Qué es lo que se hace cuando se va a cerrar un vertedero? Porque tú tienes un vertedero. ¿Y dónde irá esa basura? ¿Dónde van a ir las 5.000, 4.000 y pico de toneladas que producimos? Segundo, ¿qué tipo de cierre le vamos a dar? Sanitario. Exacto. No. O sea, ¿qué tipo de cierre le van a hacer a Duquesa? O sea, son preguntas que yo tengo. No, y las soluciones, Soluciones. Y luego, vamos a darle prioridad a la ley de residuos que establece y darle prioridad al coprocesamiento de los residuos. La 225-20 está en estos momentos en un proceso de modificación. Sin embargo, están gritando los empresarios porque se le va a aumentar un poco el impuesto que va a pagar, y yo me pregunto, ¿por qué no salen los ayuntamientos, los propios alcaldes a defender esta modificación? Porque además a ellos les va a tocar 30 pesos por cada habitantes y van a tener una solución, una solución al problema de la basura. Yo comencé diciéndole a ustedes que aquí no tenemos partidos políticos, sino consorcios políticos empresariales. Así es. Nadie que aspire a continuar en una posición pública va a enfrentar al empresariado. Por eso los partidos de oposición tampoco han dicho. Nosotros desde la Mancomunidad Junior y yo nos pronunciamos, estamos a favor de una parte de la ley. Ese proyecto tiene muchas fallas de procedimiento que probablemente si llega al tribunal lo anulan, pero la modificación es positiva. Porque los pasivos ambientales hay que pagarlos. Quienes comienzan a protestar son la gente que vive del plástico. Y los empresarios. ¿Por qué el empresario del plástico protesta adelante? Porque, miren, en los países de mayor economía han prohibido el uso del plástico. Entonces, la resina, materia prima del plástico, si bien tiene mucho materia prima acumulada, tiene poca demanda. Entonces, esa materia prima cuesta poco, ley de oferta y demanda. Los empresarios de estos paisitos pobres que siguen trabajando con plástico, le beneficia hacer botellas y envases plástico nuevo con la resina que compran barata, que procesar ya plástico que hay que pasar por un proceso. Entonces, por eso ellos protestan. Lo segundo es, mire, la ley establece plazo para que se deje de usar funda plástica. Sí, la disminución también de todo eso. Y la gradualmente ligando con unos productos que son semidegradables. ¿Y qué hay de esta clase política empresarial? Mire, esa ley establece eso. Porque ahora están ligados mansos y cimarrones del gobierno. Mire, en San Luis hace 2 años, se iba a instalar una planta de procesamiento. Y un diputado que votó con las 2 manos y los 2 pies para cerrar en 3 años todos los vertederos a cielo abierto, fue a protestar para que no pusieran una planta. Hoy San Luis tiene que intervenir el gobierno central porque cogió fuego el vertedero. Aquí se iba a hacer una planta en Matagorda
que llena Sí, todos los todos requisitos. los requisitos. La de Vermont, ¿Y sabe que por qué no que se están hizo? igual. ¿Tú sabes por qué no se Sí. hizo? Porque 2 diputados y un regidor que a la vez apoyaba una alcaldía decían que había que entregarle una cantidad X de dinero. Y tú tienes empresas que son del extranjero, que cotizan en la bolsa de valores y tienen un sistema de control de sus gastos. No es como antes, que un empresario venía y sacaba su cuarto y lo podía pagar de soborno. El soborno ahora hay que hacerlo técnicamente y muchas veces es imposible que el que está cogiendo dinero en bolsa de valores pueda dar dinero de soborno fácil. Waldy, muchísimas Gracias a gracias ustedes. por acompañarnos el día de hoy. Para mí un privilegio. Excelente conversación, pero cada información que nos da Wadi nos llena aún más de tristeza de lo que se está viviendo en la República Dominicana y saber que nuestros gobernantes y empresarios se unen para joder al pueblo, Sí. definitivamente. Señores, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en otra entrega de Contacto Directo.